Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 19 de febrero y todo se encuentra listo ya para ofrecerle a usted el análisis más completo sobre la situación epidemiológica en el país y el pronóstico del comportamiento de la enfermedad para los próximos días. Me acompañará en este primer momento de análisis la intérprete de lengua de señas, Marileimis Repilado, bienvenida, y le doy la bienvenida como cada mañana ya al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, otra mañana, muy buenos días. Buen día, Gisela, a ti, a todo el equipo de trabajo, la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a todas las personas que siguen la información diariamente. Hoy nuevamente con resultados no favorables, un número igual de fallecidos, 5 fallecidos en el día de hoy. Realmente lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Uno es un paciente de 83 años del municipio Pinar del Río en esta provincia que provenía o proviene de un área donde hemos tenido ya casos positivos y transmisión de la enfermedad, con algunas enfermedades asociadas, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un grupo de comorbilidades que lo hacían una persona muy vulnerable a una evolución desfavorable. Comenzó el 10 de febrero con fiebre como síntoma inicial. Se hizo el diagnóstico primero por el test de antígeno, después se confirma por el PCR y después de una estadía de 7 días ingresados, 6 de ellos en terapia intensiva, ya que desde un principio presentó un grupo de complicaciones de la enfermedad. Fue necesario pasarlo a terapia intensiva tempranamente y lamentablemente hace una parada cardíaca que se trata de reanimar mediante las maniobras que están establecidas, pero lamentablemente no se logra reanimar. Lamentamos mucho y damos las condolencias nuevamente. La otra es una señora de 84 años del municipio Pinar del Río en esta provincia, contacto de caso positivo. Esta señora sí era un contacto de caso positivo, además con un grupo de enfermedades asociadas que ya la población conoce lo complicada que son para esta enfermedad y para otras también. Hipertensión arterial, cardiopatía, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica e insuficiencia cardíaca. Esta señora comenzó con los síntomas el 5 de febrero, con fiebre. Igualmente se fue a su área de salud, se le hizo el test de antígenos, se vio que era positiva, se ingresó, se hizo la confirmación por el PCR y después de una estadía de 11 días ingresada, de ellos 10 en terapia intensiva, lo cual traduce las complicaciones que presentó desde un principio y lamentablemente comenzó con una falta de aire muy fuerte, una disminución de la orina, una inestabilidad hemodinámica y lamentablemente hace una parada cardiorrespiratoria de la cual no fue posible su reanimación a pesar de que se trabajó para lograr. Nuevamente nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es una paciente también de 65 años de edad, relativamente joven, del municipio de Santiago de Cuba en esta provincia, contacto de un caso positivo que ya se había diagnosticado, con comorbilidades de hipertensión arterial y diabetes mellitus, que comenzó el día 2 de febrero con un poco de dolor en el estómago. Fíjense la variedad de sintomatología. Esta señora, según se recoge en su historia,
lo que inicialmente fue una epigastralgia, o sea, un poco de dolor en la boca del estómago, como se dice por la población, y que inmediatamente se fue atendida en su área, se hizo igualmente el test de antígeno, a pesar de no ser un síntoma que se pensara en ello a veces. Sin embargo, resultó positivo el test, se ingresó, se corroboró mediante el PCR y tuvo una evolución, reitero, de 9 días ingresada, de ellos 8 en terapia intensiva por las complicaciones que presentó desde un principio. Y lamentablemente, después de presentar en un momento determinado un distrés respiratorio severo, un shock séptico y una disfunción renal aguda, pues hace una parada cardíaca que no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron para lograr volverla a la vida. Realmente lamentamos mucho y damos las condolencias a sus familiares y amistades. La otra persona que fallece con la COVID-19 es un señor de 74 años de edad, de aquí de La Habana, del municipio Centro Habana, que hasta ahora no se ha podido precisar la fuente de infección, aunque todos sabemos que en Centro Habana hay una transmisión importante de la enfermedad, con antecedentes de ser hipertenso, hipertensión arterial, que el 12 de febrero comenzó con una tos seca persistente y un malestar general. Fueron los síntomas iniciales de este paciente. Estuvo muy poco tiempo ingresado, 3 días, una parte de él en terapia intensiva y lamentablemente comenzó con un aumento de la frecuencia respiratoria, una baja saturación de oxígeno, taquicardia, cifras elevadas de presión arterial y en un momento determinado presentó una parada cardiorrespiratoria de la cual tampoco fue posible su reanimación y recuperarlo como se trabaja para lograrlo. Lamentamos nuevamente este fallecimiento y damos las condolencias. El otro es un paciente de 82 años del municipio Contramaestre en la provincia de Santiago de Cuba, contacto de un caso positivo diagnosticado anteriormente, con un grupo de comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica, que permaneció ingresado durante 15 días, 5 de ellos en terapia intensiva, y que el 25 de enero comenzó con tos seca, cefalea, inapetencia, fueron los síntomas iniciales, por lo cual se estudió, se ingresó y se confirmó el diagnóstico de COVID. En un momento determinado en la evolución de su cuadro clínico, presentó un shock refractario a la administración de aminas, posteriormente hace una parada cardiorrespiratoria, para lo cual se aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar que no fueron exitosas en este paciente. Insisto, lamentamos mucho cada vez que tenemos que informar o que ocurren estos fallecimientos. Damos las condolencias a sus familiares y de todas formas se trabaja intensamente para reducirlos todavía mucho más. De esta forma, Cuba amanece con una cifra elevada de pacientes ingresados, 19.520. De estos 19.520, pues 3.276 son sospechosos, en vigilancia 11.246 y un total de 4.998 pacientes activos. Estamos hablando de pacientes que tienen el PCR positivo, que están confirmados y que se encuentran ingresados en nuestro país. Es una cifra discretamente inferior a la del día de ayer, ya por debajo de 5.000, pero bueno, como ustedes pueden ver,
una cifra todavía muy alta. Ayer se procesaron un total de 17.949 muestras para el diagnóstico de la COVID-19, prácticamente 18.000. Trabajaron todos los laboratorios excepto Artemisa, que mantiene algunas dificultades, por lo cual se trabaja, aunque las muestras se trasladan para su procesamiento en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Y como resultado del análisis de estas 17.949 muestras, se diagnosticaron 859 personas con la COVID-19. Eso da una positividad de las muestras analizadas allá de un 4,8%, por debajo de 5%, pero elevado todavía. Con este comportamiento de ayer ya se acumulan 2.228.351 muestras analizadas, muestras procesadas, y como resultado del estudio de ellas, del procesamiento por biología molecular, se diagnostican 42.547 personas con la COVID-19. Estamos hablando de un 1,91% de positividad. De todas las provincias se procesaron muestras. La Habana con el mayor por ciento, un 39,7%. Le sigue Santiago de Cuba con un 10,9%. Matanzas, Ciego de Ávila, Guantánamo, Villa Clara, Camagüey, Holguín, y así realmente se procesaron de todas, en dependencia de la complejidad, del número de casos, del número de contactos, de que tengan aeropuertos y entren por sus territorios viajeros. Realmente, en dependencia de eso, pues es el mayor número o menor número de muestras. De las 859 pacientes que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, como ha sido el comportamiento desde hace más de un mes, el mayor número autóctonos, 828, y 31 importados. En el gráfico podemos ver este comportamiento en los últimos 15 días y se puede apreciar que en comparación con el día de ayer, el número de casos discretamente inferior, pero todavía muy elevado, en comparación como hemos tenido en los últimos 15 días, todavía con mucho riesgo de transmisión de la enfermedad. El 92,8% de todos los diagnósticos, de todos los pacientes diagnosticados ayer, eran contactos de un caso confirmado previamente. Se ha mantenido por encima del 90%. En el acumulado es el 88,8%. Ayer, de los 859, 31, como ya dijimos, los importados con fuente de infección en el exterior de nuestro país, en el extranjero. Y ya se acumulan 4.550, que es el 10,7%. En 31 de los pacientes diagnosticados ayer, hasta el amanecer de hoy, no se había podido precisar todavía la fuente de infección, independientemente de que se busca para poder hacer bien las acciones de control. De forma acumulada, el 3,7% de los diagnosticados ayer estuvieron de alguna forma vinculados con viajeros internacionales. Y en el acumulado, pues el 29,1% de todos los casos diagnosticados en Cuba desde el 1 de noviembre han estado relacionados de alguna forma, directamente o a través de una persona que se infectó con viajeros internacionales. Por provincias, nuevamente, La Habana con un número muy elevado, 449, igual que Santiago de Cuba, igual que Mayabeque. Son las tres provincias que han tenido un número elevado de casos en el día de ayer, pero que si recordamos el comportamiento de días anteriores,
pues también ha sido el comportamiento. Guantánamo va disminuyendo, se mantiene disminuyendo, 44 en el día de ayer. Pinar del Río también, 38, aunque todavía con un número alto. Camagüey 23, Holguín 22. Cienfuegos con un número que para Cienfuegos es alto, 18. Villa Clara 16, Granma 12, Ciego de Ávila 11, Santi Espíritus 10, Matanzas y Artemisa con 8 cada uno, y el municipio especial Isla de la Juventud con 6, y Las Tunas con 5 casos confirmados ayer. El 46,7% de todos los casos del sexo femenino, en el acumulado, 48,7%, y en el acumulado el sexo masculino sigue teniendo un número mayor, un por ciento mayor, el 51,3%. 51,46% de todos los diagnosticados ayer, estamos hablando de 442 de los 859 diagnosticados, totalmente asintomáticos en el momento que se diagnosticaron. Es cierto que en comparación con días anteriores, más que días, con semanas anteriores, porque realmente ya hace un tiempo que viene en comportamiento entre un 50 a un 55% de casos asintomáticos, y que en una oportunidad al principio el número era más elevado, era generalmente un 70%. En el acumulado el 54,5% de todos los confirmados pues han sido totalmente asintomáticos. Hace muy riesgosa esta característica a la enfermedad. Por grupos de edades, nuevamente un número elevado de menores de 20 años, 107, y todavía más llamativo el número de casos en edades pediátricas. Estamos hablando de 95, de 18 años y menos. Y todavía más importante desde el punto de vista de riesgo, de las cosas que podemos evitar. De los 95 de ayer, 10 menores un año. O sea, estamos hablando de 10 lactantes que se diagnostican en el día de ayer. Se acumulan ya 4.698 niños jóvenes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados con la enfermedad. Ingresados activos, un número elevado, 742. Se ha recuperado el 85,9%, y de todas formas tenemos un grave en el día de hoy, me informaban los compañeros, de 6 meses de edad, que es muy riesgoso, reitero, es de las cosas riesgosas que tenemos. En toda la pandemia se acumulan 214 lactantes que han sido diagnosticados con la COVID-19. En el grupo de 20 a 39 años, 309, de 40 a 59, 312, y de más de 60, grupos de mucho riesgo. Creo que el análisis que lamentablemente tenemos que hacer al comienzo de la conferencia, cada vez que informamos de fallecidos, nos hablan del riesgo de este grupo de edad, pues 131 personas se diagnosticaron en el día de ayer. De los casos importados en el día de ayer, los 31 casos importados, pues pertenecen a la provincia de Pinar del Río 1, ahí lo tienen, del municipio Consolación del Sur, de la provincia de La Habana 18, ahí lo tienen, de Arroyo Naranjo 2, de Boyeros 1, de Cerro 2, de Guanabacoa 1, de Habana del Este 1, Marianao 2, al igual que Plaza de la Revolución, y 7 casos importados del municipio Playa en la provincia de La Habana. En Villa Clara, el caso importado que se diagnostica es del municipio Santa Clara,
En Santi Espíritu, los 2 casos importados que se diagnostican son del municipio Fomento. En Ciego de Ávila, los 3 casos importados que se diagnostican son del municipio Morón. Fíjense que diariamente es un número, en los casos importados y algunos de los autóctonos que se diagnostican en Ciego, pues pertenecen a este municipio. En Camagüey, un caso importado en Nuevitas. En Holguín, 2 casos importados, uno en Holguín y uno en Báguano. En Santiago de Cuba, 2 casos importados del municipio Santiago. Y en Guantánamo, un caso importado del municipio de Guantánamo. Por países, los 31 casos importados ayer, de México 10, de España y Rusia 7 cada uno, de Estados Unidos 4, y de Alemania, Haití y Jamaica 1 de cada uno. Y ayer se diagnostican 29 extranjeros con COVID-19 en nuestro país. 10 bolivianos aquí en La Habana, contactos de casos confirmados, 5 mexicanos que arribaron de México recientemente, 4 rusos, 3 que arribaron de Rusia y 1 contacto de caso confirmado aquí en La Habana, 4 españoles procedentes de su país natal, 1 norteamericano procedente de los Estados Unidos, 1 francés, contacto de un caso confirmado, igual que un palestino, igual que una peruana, un salvadoreño y una siria, todos contactos de casos confirmados, por lo tanto transmisión autóctona en nuestro país. Los autóctonos que, como ya dije, elevado, discretamente inferior, pero elevado todavía, 828. Pinar del Río con 37 casos autóctonos en 6 de sus 11 municipios. Municipio cabecera, que es donde realmente tienen el mayor problema, con 22 casos autóctonos, San Juan y Martínez con 6, Consolación y Minas de Matahambre con 3, Los Palacios con 2 y La Palma con 1. Artemisa con 8 casos autóctonos, 3 de Artemisa cabecera, 3 de Bahía Honda y de San Cristóbal y Alquizar, un caso autóctono de cada uno. En La Habana todavía una cifra elevada, 431 casos autóctonos en sus 15 municipios, 55 en Habana Vieja y 54 en Centro Habana. 2 municipios de mucho riesgo, 2 municipios que han mantenido una cifra elevada de casos y en correspondencia una tasa de incidencia elevada. Playa con 42, 10 de octubre con 48, Boyeros 40, Cerro 34, Guanabacoa 29, Arroyo Naranjo y Habana del Este con 25 cada una, Plaza de la Revolución con 20 casos autóctonos, La Lisa 16, Marianao, Cotorro y Regla con 11 cada uno y San Miguel con 10 casos, San Miguel del Padrón con 10 casos autóctonos en su territorio. No tengo que decirlo, son los 15 municipios de la provincia de La Habana, lo cual es factible o es posible porque no existe distancia entre un municipio y otro. Como siempre se dice, se separa una calle y por lo tanto la transmisión se distribuye en todo el territorio. Mayabeque también con una cifra elevada, de acuerdo al comportamiento que había tenido Mayabeque, 60 casos autóctonos, además distribuidos en 8 de sus 11 municipios, o sea, también con una dispersión. San José el mayor número con 20, Güines con 15, Quibicán con 9, Melena del Sur con 8, Madruga con 4, Batabanao con 2 y Nueva Paz y Bejucal con 1 cada uno. En Matanzas se diagnostican 8 casos autóctonos, 5 en el municipio cabecera, que es el que más ha estado aportando en las últimas semanas, y en Limonar, Colón y Cárdenas, un caso autóctono en cada uno. Cienfuegos diagnostica
18 casos autóctonos, también una cifra elevada, pero fundamentalmente en el municipio cabecera, en Cienfuegos, donde se diagnostican 13 casos. Palmira con 4 y Aguada de Pasajeros con 1. Villa Clara con 15 casos autóctonos en 6 de sus 13 municipios. Santa Clara con 8, Caibarien con 3, Remedio, Ranchuelo, Placeta y Manicaragua con 1 cada uno. En Santi Espíritu se diagnostican 8 casos autóctonos, 4 del municipio de Santi Espíritu, 2 de Jatibonico y de Fomento y Trinidad de 1 cada uno. Ciego de Ávila con 8 casos autóctonos, 5 de Morón. Fíjense que Morón es el que está aportando el mayor número de casos autóctonos importados. Venezuela, 1 de enero y Chamba con 1 cada uno. En Camagüey 22 casos autóctonos del municipio cabecera, el mayor número 17 de Céspedes, Esmeralda, Minas, Vertientes y Florida, 1 caso autóctono de cada uno. Las Tunas con 5 casos autóctonos, 4 del municipio de Las Tunas, 1 de Puerto Padre. En Holguín son 20 los casos autóctonos diagnosticados, el mayor número en el municipio de Holguín 8, Mayarí 6, Moa 3, al igual que Rafael Freire. Granma diagnostica 12 casos autóctonos, de Bayamo 8, de Campechuela, Boyarriba, Guisa y Manzanillo, 1 de cada uno. Santiago de Cuba todavía con una cifra elevada de casos diagnosticados, sobre todo autóctonos, 127. El municipio cabecera, que es el que tiene la mayor afectación en los últimos días, en las últimas semanas, con 110 de los 127. Palma Soriano 12, Guamá 2, al igual que Songo La Maya, y 1 caso autóctono en Contramaestre. Y en Guantánamo, que parece que disminuyendo, 43 autóctonos, 41 del municipio de Guantánamo, Baracoa y Maicí con 1 cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud, en donde creo que vamos a tener la oportunidad incluso de ver un reportaje. Así es, doctor. Se diagnostican 6 casos autóctonos que la población ha seguido como diariamente. Este es un territorio que, a pesar de ser pequeño, a pesar de que se mantuvo durante meses sin diagnosticar, sin que hubiera transmisión de la enfermedad, incluso no transmisión, sin que hubiera ni un caso confirmado, sin embargo ha tenido en los últimos días, en las últimas semanas, un incremento de los casos, en lo cual trabajan, su Consejo de Defensa adopta medidas, aíslan contactos, aíslan todo el personal que pueda tener alguna relación con casos confirmados, pero indiscutiblemente todavía con un número elevado de casos. Ayer, durante el noticiero estelar, veíamos también al intendente del municipio especial Isla de la Juventud hablando de estas medidas adicionales que se tomaban en el territorio ante el nuevo incremento de casos positivos a la COVID-19. Lo decía el doctor Durán, lo anunciaba, justamente es que durante la mañana tratábamos de establecer contacto con la corresponsalía en el municipio especial Isla de la Juventud y ya se encuentra listo desde territorio Pinero nuestro querido colega Noel Otaño. Noel, cuéntanos, ¿cuál es la situación epidemiológica en estos momentos en el municipio especial Isla de la Juventud? Y un saludo afectuoso para ti. Adelante. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Un saludo desde la Isla de la Juventud. Bien complicada la situación epidemiológica en el municipio especial. Nuevamente estamos en contacto con esta conferencia de prensa para mantenerlos al tanto de cuánto acontece en el municipio especial. Hoy, repito, bien complicada la situación epidemiológica de este lado. 3 eventos de transmisión, 31 controles de foco, más de 500 personas en centros de aislamiento, más de 70 personas o cerca de 70 personas en nuestra única institución hospitalaria. Son demasiados eventos para un territorio de apenas 84.000 habitantes. En las últimas horas el Consejo de Defensa Municipal ha decidido adoptar un grupo de medidas adicionales a las que ya hace apenas una semana se adoptaron de este lado y que tienen que ver con la suspensión del transporte público los fines de semana, la limitación aún más de lunes a viernes
también la suspensión de la actividad comercial más allá de las 5 de la tarde, el cierre de algunos establecimientos tanto privados como estatales y otras medidas que van dirigidas principalmente a limitar la movilidad de las personas. Pero nada de esto será suficiente por sí solo si, como dice un colega amigo, usted no entiende, no ha interiorizado que si usted gana, ganamos todos. Y en medio de todas estas limitaciones, todas estas noticias poco halagüeñas, pues un rayo de luz. El Laboratorio de Biología Molecular del Municipio Especial, uno de los 4 que se ejecuta en estos momentos en el país, marcha a buen ritmo. Este laboratorio, como ya se ha informado, le dará a la Isla de la Juventud cierta autonomía a la hora de, trabajar con las muestras. Hoy dependemos principalmente de los 3 vuelos sanitarios que entran al municipio y por supuesto pues demora el resultado de los PCR y hace también un poco difícil cortar la transmisión de la epidemia. Hace muy difícil cortar la transmisión de la epidemia porque se alargan todos los procesos. Cuando este laboratorio esté a punto, pues evidentemente pues se agilizarán todos los procesos. Pero repito, tampoco esto será la solución. Esto tampoco será la solución si cada uno de los pineros no entendemos que la salud pública es ante todo una responsabilidad individual y que precisamente de esa responsabilidad individual dependerá la suerte colectiva, la suerte de todos los que de este lado del archipiélago vivimos. Esa es la realidad hoy en el Municipio Especial. Les dejo un saludo desde la Isla de la Juventud. El saludo para ti, reiterado, Noel Otaño, desde el Municipio Especial Isla de la Juventud, hoy territorio que se encuentra en el 4º lugar de la tasa de incidencia por COVID-19. A pesar de esta situación, doctor, comentaba nuestro colega que en medio de esta tensa situación, un rayo de luz, el Laboratorio de Biología Molecular. Es así, se ha trabajado intensamente, el equipamiento se está copiando, ya se tiene una buena parte de él y es de los laboratorios que en los próximos días la próxima semana debe comenzar a funcionar, lo cual le da una autonomía, como decía Noel, al territorio, ya que el territorio tenía que depender de los 3 vuelos que él plantea, pero que son 3 vuelos semanales para enviar aquí a los laboratorios del IPK a procesar las muestras. Van a tener independencia, pero como también él decía, esto es lo que va a permitir con una mayor inmediatez identificar casos confirmados, confirmar casos, pero lo que va a resolver que se confirmen cada vez menos casos, que cada vez sea menos necesario procesar un número elevado de muestras, pues van a ser las medidas de restricción que ya se vienen aplicando y que lo que instamos y casi exigimos, vamos a decirlo de alguna manera, que nuestra población cumpla autorresponsablemente para poder incluso no tener que hacer tantos gastos. Estos laboratorios son muy costosos, la tecnología, no solo instalarlos, ponerlos en marcha, sino mantenerlos, los recursos que se utilizan, y realmente lo que quisiéramos es que cada vez fueran menos las necesidades en este sentido. Pero bueno, va a tener su laboratorio muy positivo ahora para COVID y cuando logremos su control, pues se irá utilizando para otros diagnósticos microbiológicos que son de mucha calidad. Bueno, con este comportamiento de los casos ayer, de la incidencia ayer, Cuba con una tasa de incidencia de casos de COVID por 100.000 habitantes, de 106 por 100.000 habitantes, superior a la del día de ayer y como expresión del número de casos que se diagnostican. La Habana se mantiene con el número más alto, la tasa más alta, 282,9, superior a la del día de ayer. Guantánamo y Santiago disminuyen discretamente, pero Guantánamo con una tasa de 188,7 y Santiago de Cuba de 166,4 por 100.000 habitantes, pues de las 3 primeras con mayores tasas. Le sigue el Municipio Especial de la Juventud, precisamente el que estábamos viendo, con 142,6 y en Mayabeque 132 por 100.000 habitantes. Después, en el orden que aparece ahí. Y la curva del número de casos
que ustedes pueden ver ahí a la izquierda, pues indiscutiblemente tradice el que hayamos tenido en un momento determinado 2 picos que se ven muy bien ahí y que después se va disminuyendo, pero todavía con una cifra muy alta en comparación con lo que logró Cuba y vamos a lograr en etapas anteriores. Los municipios no cambian mucho en cuanto a su afectación, en cuanto a los que aportan el 48,3% de todos los casos confirmados en Cuba. La Habana sigue con 8 de sus 15 municipios entre los de mayor tasa de incidencia, Guantánamo con 2, Mayabeque 1 y Santiago de Cuba 1. Y en el orden que aparecen ahí, pues Habana Vieja y Centro Habana, como decíamos al inicio, con una gran complejidad, las tasas más altas de Cuba como municipio. Madruga le sigue, pero ya enseguida está Regla, La Lisa, Guanabacoa. Después viene Caimanera, en la provincia de Guantánamo, que sabemos que es un municipio que se incorporó con la transmisión comunitaria que ha presentado en esta provincia. El Cerro, Cotorro, el municipio Santiago de Cuba en la provincia de igual nombre, 10 de octubre y Plaza de la Revolución. Ahí se concentran el 43,8% de todos los casos que se diagnostican en Cuba. Por lo tanto, son los municipios con mayor transmisión, son las tasas más elevadas por municipio y son los lugares, independientemente de que en toda Cuba hay que extremarla, pero en estos lugares hay que extremar todavía más todas las medidas de restricción. La Habana, ahí se puede ver su curva, su mapa, con presencia y dispersión del virus en todos los municipios, con un incremento no muy marcado de los casos un día tras otro, y ahí tienen ustedes la curva que se mantiene sin lograr descender a pesar de los días que van pasando, aunque en un nivel alto de número de casos. Guantánamo, que parece ser, y no quiero, bueno, pues ensombrecer los resultados, que va disminuyendo. Ahí se puede apreciar en su curva, se mantiene con el 90% de afectación de sus municipios, el cabecera y los fronterizos, los mayores afectados, y una ligera disminución en los últimos 15 días, que estamos seguros que van a afianzar y lograr su total control. Y la provincia de Santiago de Cuba, la tercera en tasa de incidencia en el país, con dispersión del virus también en todos sus municipios, aunque la cabecera provincial es la que tiene el mayor número, la mayor afectación, y donde también se aprecia una ligera disminución, pero muy poca en comparación con lo que se había logrado en etapas anteriores, y que también estamos seguros que van a lograr su solución. De esta forma, Cuba, con 42.547 pacientes diagnosticados desde el mes de marzo del año 2020, se mantiene ingresado, como yo dije al inicio, una cifra elevada de casos activos, 4.998, eso es el 11,7% de los diagnosticados, y pudiéramos decir que son 100 menos en comparación con el día de ayer, pero es que realmente es una cifra muy elevada de casos activos. Con una evolución clínica estable de estos 4.998, el 98,7%, 4.934. Lamentamos en el comienzo de la conferencia el fallecimiento de 5 personas con la COVID-19 ayer, y con eso se acumulan 287 personas que han fallecido con esta enfermedad desde el inicio de la pandemia. Eso da una letalidad del 0,67, inferior a la del mundo, 2,21, y a la de las Américas, 2,36, pero elevada para los propósitos de Cuba. Las 2 personas que se evacuaron, los 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico. Ayer
un número superior de altas al número de casos confirmados, 954 altas. Esto es lo que permite un balance positivo y una reducción del número de casos activos. Además, que demuestra que ya en estos momentos 37.206 pacientes, que estamos hablando del 87,4% de todas las personas que han tenido en Cuba, pues se han recuperado, han vuelto a sus actividades. Hoy todavía con una cifra alta, aunque inferior a la del día de ayer, de pacientes en terapia intensiva, 64, de ellos 27 críticos y 37 graves. Y en el gráfico que permite un análisis de toda la pandemia y que ya la población conoce, ya pueden ver ahí la cifra del mes de febrero. En los primeros 18 días del mes de febrero, que el número de casos es de 14.955, ya casi igual a los de que tuvimos en todo enero, que es, como siempre digo, la cifra más alta de casos confirmados, que fueron de 15.536. Lamentablemente en febrero ya tenemos un acumulado de 71 fallecidos, que pudiéramos decir que es una tasa de letalidad de 0,47%, pero también puedo decir que es la cifra más elevada de fallecidos que hemos tenido en un mes, ya que el antecedente es enero, que fueron 70, pero ya en febrero, reitero, en los 18 primeros días del mes de febrero, pues han fallecido 71 personas, para lo cual también se trabaja intensamente para todavía reducir más este número de fallecidos. Y por último, yo quise aprovechar un gráfico que elaboró el equipo de científicos que trabajan esta pandemia en Cuba, donde se ven los periodos epidémicos que hemos tenido en Cuba. Lo que la población a veces le dice, no, los rebrotes, los picos. Me acuerdo que al principio decía, bueno, ¿y el pico cuándo va a llegar? Y el pico, este es el comportamiento que hemos tenido. Realmente el término correcto son periodos epidémicos. Tuvimos uno al inicio de la pandemia, entre el mes de marzo, abril creo que fue la cifra mayor que tuvimos. Después ya en mayo empezó a bajar y así hasta que realmente en julio acabó con una disminución importante. En julio solo tuvimos 286 casos. Después se incrementó nuevamente, agosto, septiembre. Ahí está el ligero incremento que hubo ahí, que activos llegamos a tener, estos son los casos activos ploteados ahí por día, cada uno de los días llegamos a tener el pico más alto, por utilizar el término que maneja la población, el 3 de septiembre, con 676 casos. El pico más alto en la primera etapa fue el 24 de abril, con 847. Y después, ustedes ven el rebrote que hay ahí, que aparece a partir del día 19 de noviembre, realmente empezó. Esta es la coincidencia de las violaciones, sí, porque yo pudiera decir, y tal vez una persona, no, pero fue que se abrió los viajes, sí, se abrió los viajes, pero no se cumplió con lo que estaba establecido. No lo cumplimos, vaya, para no verlo en otra persona. No lo cumplimos con lo que estaba establecido, porque si hubiéramos guardado el correcto distanciamiento, la restricción de la persona en su domicilio, si las fiestas de fin de año no hubieran incidido en todo este comportamiento, pues no tendríamos ese incremento marcado, este periodo epidémico que todavía no ha logrado controlarse, que la cifra más alta que habíamos tenido de casos activos fue el 6 de febrero con 5.799. Solamente decir que en estos momentos 4.934 va disminuyendo
pero que todavía es elevada. Esto es lo que tenemos que resolver, fíjense, con todas las medidas, con la conducción del partido y el gobierno, con todos los organismos, con el papel que le toca muy importante a salud pública, pero con la participación activa, como lo ha hecho nuestra población, con todas las tareas que la revolución le ha planteado, para que realmente se revierta la situación epidémica que tanta afectación está causando, en primer lugar a la salud, entre ellos los fallecidos, a la economía del país, que tanto la necesita, y que además lo vamos a resolver, para no equivocarnos. Siguen siendo cifras dolorosas, aumenta el % de letalidad por COVID-19 en el mes de febrero, ya lo decía usted, doctor, durante el parte matutino del comportamiento de la enfermedad. Le propongo una pausa antes de conocer el análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Ha sido la conferencia de prensa del doctor Francisco Durán sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Al cierre del día de ayer, la nación confirma 859 nuevos pacientes diagnosticados con el nuevo coronavirus. Lamentablemente, 5 fallecidos, otra jornada con 5 fallecidos. En lo que va de mes, se acumulan 71 decesos como consecuencia de la enfermedad, la cifra más alta de fallecidos en un mes. Atención, familia cubana, porque sigue estando la COVID-19, sigue siendo peligrosa, de alta contagiosidad, lo ha dicho también en conferencia de prensa y en cada una de estas transmisiones. Las provincias con mayores cifras de contagio en esta jornada: La Habana, Santiago de Cuba y Mayabeque. Pero usted va a tener más información, la ampliación de otros datos tras la pausa. Sin automedicarse. Con el tratamiento adecuado y la enfermedad controlada. Lejos el alcohol y el cigarro. Y alerta ante cualquier síntoma. Le gana siempre. Y la COVID-19 sigue poniendo en tensión a los gobiernos del mundo, a los sistemas sanitarios, pero de estos temas estaremos conversando con la presencia del doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología. Vamos ahora al segundo momento de esta conferencia para el análisis de la situación internacional debido al impacto de la COVID-19. Nos acompaña en este segundo momento la intérprete de lengua de señas, Mercedes González. Bienvenida. Y doctor, sigue tensa la situación en el mundo. En el mundo tensa. Ayer leíamos un artículo en relación con la apreciación de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la reducción que se ha visto ya en muchos países, que entre las medidas de restricción, las vacunas, que tal vez estén dando su efecto ya, una reducción de ellas, y ahí lo único que ensombrece un poquito el elemento positivo, según plantean las organizaciones mundiales y panamericanas de la salud, es la aparición de nuevas cepas que se han ido diagnosticando, algunas en los Estados Unidos, que pudieran afectar por la alta contagiosidad, porque si tal vez siguen apareciendo muchas, tal vez las vacunas que tenemos no sean efectivas, aunque, para dejarlo claro, las vacunas que existen en el mundo y las que nosotros estamos trabajando y nuestra población conoce, pues son efectivas hasta con las nuevas cepas. De todas formas, las cifras no parecen ser. Nuevamente, casi 500.000 de personas se confirmaron y la cifra asciende a 110.704.562, un número elevado de activos, 22.630.651, y ayer fallecieron también un número elevado de personas, 13.366, para un acumulado de 2.447.395 personas que han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad, que, como dije, da una letalidad del 2,21%. Las Américas, que sigue aportando el 44,94% de todos los casos del mundo, ayer de los 492, 206.000 personas se diagnosticaron en nuestra región,
y con una cifra de 49.761.135 casos confirmados. 11.021.503 casos activos y ya un acumulado de 1.174.724 personas fallecidas como consecuencia de esta enfermedad, un 2,36% de letalidad. Y nos vamos al cuadro final, donde aparecen nuevamente, sin mucho cambio, los países con mayor número de casos, no el otro, el de las banderas, los países con mayor número de casos, Estados Unidos de Norteamérica con 28.496.000 y un tanto más de casos confirmados, la India con más de 10 millones, Brasil con más de casi prácticamente 10 millones, Rusia con 4.125.000 y el Reino Unido con más de 4 millones de casos confirmados. Por mayor número de fallecidos, Estados Unidos a la cabeza, con más de 500.000 de personas que han perdido la vida como consecuencia de la enfermedad en este país. Brasil más de 242.000, México con una letalidad elevada, más de 177.000, la India más de 156.000 y el Reino Unido con más de 119.000 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Se darán cuenta que aunque Rusia aparece entre los países en una posición cuarto lugar, países con mayor aporte del número de casos, sin embargo, en el número de fallecidos no es entre los que están entre los 5 primeros. Esa es la situación del mundo, esta es la situación de Cuba, compleja todavía, pero bueno, este año vamos a resolver estos problemas. Doctor, tenemos un par de preguntas. Correcto. De televidentes asiduos a esta transmisión de conferencia de prensa. La primera la realiza un internauta y pregunta, ¿por qué, doctor, asistimos en cada nueva jornada a un incremento de fallecidos? ¿Cuáles son las causas principales? Mira, en nuestro país realmente de los protocolos no ha cambiado nada. De lo que nos permitió en un principio, ahora mismo vimos las curvas de los brotes epidémicos en Cuba. Un principio, como teníamos un número muy reducido de casos activos, pues permitió que el número de fallecidos, aquí estuvimos muchos días sin casos fallecidos y realmente llevamos varios días de las últimas 2 semanas donde diariamente hay un número de casos que los primeros inconformes somos los trabajadores de salud, los que diariamente, además de los científicos que investigan y aportan, trabajamos para lograr esto. Yo pudiera darte la explicación de que al incrementar el número de casos, al incrementar la incidencia, al incrementar los grupos de riesgo, que yo creo que a nuestra población, a pesar de que nos resulte desagradable, a nosotros nos resulta muy desagradable tener que informar un fallecido, que los familiares lo escuchen. Sin embargo, damos algunos detalles para que la población sepa dónde está el riesgo mayor. Todos tenemos que cuidarnos, pero ¿quiénes somos los que más nos tenemos que cuidar en este sentido? Y lamentablemente todos los días damos la cifra, primero las características y los antecedentes de algunos fallecidos, y segundo, los grupos de riesgo que se identifican, que se diagnostican los casos de COVID. Este es un factor que indiscutiblemente influye, incide, y es el comportamiento del mundo. Ahora, nosotros que trabajamos para que, como se ha explicado varias veces, primero para que no enferme, segundo para que si enferma no agrave, si se agrava no llegue a estado crítico, y si llega a estado crítico se salve, no fallezca. Pues de todas formas, ajustando más las cuestiones, hay un aspecto en el cual tenemos inconformidad y es aparte de la población o los incumplimientos de nosotros que tenemos que ajustarnos más. Cuando digo nosotros estoy refiriéndome a salud desde el punto de vista de hacer una pesquisa más efectiva, de poder detectar a esa persona vulnerable o no vulnerable
que a lo mejor no tiene la percepción de riesgo y no informa sus síntomas, no va al médico, pero nosotros detectarlo. Subdeclara información también. Subdeclara información, nosotros detectarlo rápidamente, accionar rápidamente, ingresarlo. Si tiene riesgo en salas de alto riesgo que también se han ido creando en nuestros hospitales, o sea, no en una sala, porque hay pacientes asintomáticos, que realmente tú puedes ponerlo en una sala sin muchos requisitos, pero hay pacientes de alto riesgo, como hay pacientes de terapias intensivas. Y no demorar ese tránsito, sino que hacerlo rápidamente. Están los protocolos de los tratamientos, las versiones de los protocolos, ya está en la número 6. Aplicarlo incluso desde el primer momento, desde que tú vas al policlínico e inmediatamente se sospecha, tienes un test de antígeno positivo, que hace además su cuestión de media hora, inmediatamente te ingreso y te comienzo el protocolo de tratamiento, aún sin confirmarte con el PCR. Son los aspectos en los cuales estamos trabajando y que no tengo duda que nos van a dar resultados, además de con la reducción de la incidencia en el control de este número de fallecidos. Y la otra pregunta tendría que ver cuándo volveremos a sobrepasar los 18.000 PCR, pero hoy nos acercamos. Ya, y hemos llegado a 19.000 y casi a 20.000. Esto depende también de la presión de muestras, del número de casos. Acuérdense que tuvimos una etapa en que llegaban los viajeros y eran miles diariamente, 5.000, 6.000, todo eso era un PCR. Y actualmente, y no ocultamos, además lo hemos hecho patente aquí, que hay veces que algunos laboratorios con este trabajo intenso que realizan presentan algunos desperfectos, como nos ha pasado en Artemisa, que inmediatamente trasladamos las muestras, pero que el laboratorio está por un periodo de 24, 48 horas en receso. Agradecerle, doctor, su presencia. Lo esperamos mañana para seguir conociendo otros detalles del comportamiento de la enfermedad en Cuba y el resto del mundo. A esta hora, en el cierre de nuestra transmisión, hacerle saber siempre nuestro mensaje de prevención: uso correcto del nasobuco, distanciamiento físico, es viernes, trate de no salir de casa y, por supuesto, desinfección frecuente de manos y superficies. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.